Hola, yo les voy a dar la clase de tuberculosis cutánea y bueno, vamos a empezar. A modo de definición, la tuberculosis cutánea es una forma infrecuente de tuberculosis. Esta es una expresión de esta enfermedad rara, o sea, la tuberculosis cutánea es muy rara, a menos de que se presente en pacientes inmunosuprimidos, que es ahí donde va a cambiar pues este concepto, porque ellos van a estar sumamente vulnerables a este tipo de enfermedad. Representa solo el 3% de los casos de tuberculosis, es decir, muy pocos. Y bueno, la presentación clínica va a variar de acuerdo a la vía de infección, como vamos a ver, y al estado inmunitario del paciente, es decir, qué tan fuerte es su respuesta inmunológica. Ahora, dentro de la etiología, en los seres humanos, el 95% de los casos se van a producir por Mycobacterium tuberculosis, la variación hominis, o también llamado el bacilo de Koch, que va a ser un bacilo ácido resistente, va a medir de 2.5 a 3.5 micrómetros, y la vía de infección principalmente va a ser por inhalación, puede ser por ingestión en algunas ocasiones o muy rara vez por inoculación propia en la piel. Bueno, aquí tenemos las micobacterias patógenas, que como les dije, la más común para esta entidad de tuberculosis cutánea va a ser el Mycobacterium tuberculosis, de ahí le sigue el Mycobacterium bovis, y de manera más rara van a ser los causantes de esta enfermedad el Mycobacterium africanum y el Microti. Ahora, esta micobacteria va a ser un parásito intracelular que va a entrar a casi cualquier célula, va a tener preferencia por los fagocitos mononucleares y solo va a ser visible al microscopio si se utiliza el método de Ziehl-Neelsen. Entonces, tiene que haber un equilibrio, o más bien la enfermedad va a resultar de la pérdida de ese equilibrio que hay entre el agente infeccioso y la resistencia del huésped. Es decir, si el agente infeccioso se presenta en una cantidad suficiente para causar la enfermedad y además es de virulencia alta, pues entonces va a lograr provocar la enfermedad. Y si por el contrario la resistencia del huésped no es buena, es decir, su inmunidad celular y humoral no responden de la manera adecuada, bueno, pues va a tener mucho más predisposición a esta enfermedad. Ahora, dentro de la epidemiología de los factores de riesgo, vamos a tener que esta enfermedad, la tuberculosis, va a ser de distribución mundial. Según la OMS, un tercio de la población está infectada, pero un bajo porcentaje desarrollará la enfermedad. Cuando esta se identifica, deberá ser notificada al sector salud de manera obligatoria. Representa del 1 al 2% de la tuberculosis extrapulmonar, como lo dije, es una entidad rara. Y en México, pues en varios años se ha visto que las cifras van de 1 a 3 casos de tuberculosis cutánea por 114 pacientes que tienen afecciones en la piel. Dentro de esto, 20% son niños menores de 15 años. Ahora, en países en vías de desarrollo, sobre todo ahí vamos a encontrar mucho más factores de riesgo, dentro de los cuales está la pobreza, porque va a representar una forma de inmunosupresión o va a ser más vulnerable la persona a las infecciones, la desnutrición por la misma razón, el hacinamiento, pues esto representa o significa más bien que muchas personas van a estar de manera junta, viviendo muchas personas en lugares muy pequeñitos, lo que provoca el hacinamiento, y es mucho más probable la transmisión de este tipo de enfermedades.
Eso también tiene que ver con la familia o comunidad bacilífera, como lo decía. Si una persona enferma de tuberculosis, es muy fácil que contagie a las personas que viven con ella y sobre todo a los niños. Es por eso que la inmunización es muy importante y es una forma de protegernos. Ahora, dentro de la clasificación vamos a tener la que puede darse como una primoinfección o como una reinfección. La primoinfección va a ser muy rara, es de manera excepcional, pero puede suceder, y la reinfección puede ser de manera endógena o exógena. Bueno, esto tiene que ver con diferentes focos que se pueden dar de la tuberculosis, digamos, transmitidos de manera sistémica por la sangre o focos extrapulmonares. Entonces tenemos 2 puntos. En el 1, las formas crónicas o persistentes o habitadas o normérgicas, que vamos a ver que esto se refiere a normérgicas a la prueba de PPD, que va a ser una prueba que se utiliza para ver si la persona pues ha estado en contacto con esta micobacteria. Y vamos a tener dentro de estas formas crónicas a la tuberculosis colicoactiva o llamada escrofuloderma también, y va a ser de clasificación de reinfección endógena. Ahora, la tuberculosis verrugosa va a ser de reinfección exógena. La tuberculosis luposa o lupus vulgar va a ser por reinfección endógena y exógena, y la tuberculosis ulcerosa va a ser por reinfección endógena. También tenemos a la tuberculosis miliar aguda, que va a ser por reinfección endógena. Ahora, en el punto 2 tenemos las formas hematógenas recidivantes, que van a ser también hiperérgicas, o sea, también esto se refiere a la prueba de PPD, o tuberculides. Vamos a tener dentro de estas la tuberculosis nodular profunda o eritema indurado de Bacin, la tuberculosis nódulo necrótica o la tuberculosis micronodular o liquenoide, y la tuberculosis papuloides o nodulares de la cara. Bueno, dentro del cuadro clínico vamos a tocar las tuberculosis cutáneas más frecuentes que se pueden dar. Entonces, la localización y el aspecto clínico dependen de las diferentes formas que vimos de la clasificación. Ahora, el complejo cutáneo tuberculoso va a ser el primero, o chancro tuberculoso cutáneo, que va a ser una infección exógena rara. Es muy frecuente en niños y jóvenes. Tiene sobre todo predominio en la cara y en las extremidades. Y bueno, la lesión inicial va a ser un nódulo doloroso, como podemos ver en la mano de la imagen. Ese nódulo está eritematoso, hay un aumento de volumen, incluso podemos ver la piel está brillante, pues esto por la inflamación. Este nódulo se va a ulcerar con rapidez y a las 3 a 8 semanas va a aparecer una adenopatía. Bueno, este nódulo se cura dentro de 2 a 5 semanas, pero como lo he dicho, esto va a depender mucho de la inmunidad de la persona, y pues es fácil que se dé una diseminación y que aparezcan nódulos en otras partes del cuerpo. Vamos a ver la tuberculosis colicoactiva o escrofulodermia, va a ser una forma de tuberculosis cutánea muy frecuente en México. Va a afectar a niños y jóvenes desnutridos. Va a tener una extensión, la extensión de un foco tuberculoso o en ganglios, huesos o articulaciones. Esta se va a presentar en cuello, en axilas, en ingles,
miembros inferiores, a la altura de los tobillos. En el 35% de los casos va a haber una tuberculosis pulmonar también presente en el paciente. Los nódulos no van a ser dolorosos y se les conoce como gomas. Estas gomas que pues pueden abrirse y al abrirse van a drenar una pus espesa y amarillenta, que al final del día se van a observar como fístulas o ulceraciones. Ahora, este tipo de heridas va a causar cicatrizaciones retráctiles o queloides, lo que va a impedir el movimiento de, por ejemplo, en este caso en las imágenes del cuello, de manera normal, como lo tendría una persona que no tiene afección en el cuello. Y pues va a presentar también sintomatología general, fiebre, cefalea, adinamia, astenia, anorexia. La tuberculosis luposa o lupus vulgar, vamos a ver que la lesión elemental va a ser el lupoma o un nódulo pequeño, como podemos ver en la imagen, ahí donde se ve la piel con un lupoma como negruzco. Y hay una prueba que se llama a la vitropresión, que si se coloca un cristal sobre ese lupoma y se presiona, se van a ver pequeños puntitos que van a dar la impresión de que es una jalea de manzana, por esos pequeños como trozos amarillentos. Entonces esta frecuentemente es consecutiva a una reinfección y también puede ser por vía exógena. Es frecuente en niños y jóvenes. Se presentan placas de eritemato escamosas y verrugosas de crecimiento centrífugo, como podemos ver en la imagen de ese joven, que dejan en el centro ulceración y cicatrices atróficas o queloides. Este tipo de tuberculosis luposa puede convertirse en un proceso crónico que puede llevar a la destrucción de la nariz y las orejas, como vemos en la imagen. Predominantemente coloniza la cara, lo que es la nariz, y en signo de mariposa, como se le conoce, el cuello, el miembro superior derecho, por ejemplo, es frecuente, y también hay sus formas poco frecuentes. La tuberculosis verrugosa, por su lado, va a ser por una reinfección exógena en individuos previamente sensibilizados, es decir, que ya han tenido contacto con este Mycobacterium. Va a ser común o va a aparecer más fácilmente en campesinos, laboratoristas, empleados de anfiteatros, esto porque pues están en constante contacto con sustancias, o pues por ejemplo en los anfiteatros pues con personas ya fallecidas que pueden estar estar colonizados por esta micobacteria. Y van a ser lesiones que son nódulos y verrugosidades de diferente tamaño y forma, agrupados en placas que tienden a crecer hacia la periferia y a cicatrizar en la parte central. Podemos ver ahí un codo con este nódulo verrugoso, una mano, el tobillo presenta ya verrugosidades y vemos que son de diferentes formas y tamaños. También se puede presentar en las nalgas, como podemos ver, en el rostro. Puede llegar a causar elefantiasis en las extremidades inferiores en procesos ya crónicos.
La tuberculosis miliar también es una forma aguda rara de diseminación y tiene mal pronóstico, aparece en niños y bueno, en estos niños que pueden tener trastornos inmunitarios que los hacen mucho más vulnerables. Es consecutiva a una tuberculosis interna o cutánea crónica. Se presentan nódulos, pústulas, úlceras y lesiones hemorrágicas. Ahora, el tuberculide nodular profunda o eritema indurado de Bacin. 15% va a predominar en mujeres jóvenes. Van a existir nódulos eritematosos profundos y dolorosos. Va a ser de evolución crónica. Se presenta por brotes, más frecuentemente en épocas frías. Que estos nódulos pues fácilmente se van a necrosar y esto va a dar lugar a un eritema indurado de Hutchinson se llama, donde hay úlceras cubiertas de exudado purulento y pues al cicatrizar deja zonas atróficas. Esto pues se puede dañar pues obviamente los músculos y es fácil detectar estas zonas atróficas porque se ven como deprimidas. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes de algunos nódulos eritematosos ya necrosados. En la imagen A, en la imagen B podemos ver fuertemente que hay exudado purulento y bueno, es más frecuente en mujeres, como ya lo dije, y sobre todo en miembros inferiores. Ahí tenemos otras formas de nódulos, pero estos nódulos se encuentran de manera mucho más superficial, tienen eritema. La tuberculosis nódulo necrótica va a afectar principalmente a los niños y jóvenes. Van a aparecer nódulos de menos de 0.5 centímetros de diámetro. Estos nódulos van a tener la característica de que son eritematoviolaceos con una zona necrótica en el centro. Va a aparecer de forma un centro negruzco y bueno, al desprenderse esta zona necrótica, que es como una costra, va a dejar una cicatriz de tipo varioliforme. Y bueno, como en el caso anterior de estas cicatrizaciones que deja zonas atróficas, se puede hacer un diagnóstico retrospectivo, es decir, tú vas a ver esas cicatrices y vas a imaginarte que se trató de un proceso de tuberculosis cutánea, igual que en esta tuberculosis nódulo necrótica. Generalmente estos pacientes van a ser asintomáticos y van a evolucionar por brotes, es decir, pueden salir un brote a cierta edad, desaparecer y en unos años volver a aparecer otro brote. Es por eso que quedan esas cicatrices y se puede hacer este tipo de diagnóstico, y además el hecho de que sea asintomático pues favorece que el diagnóstico sea más complicado. Y bueno, vemos las zonas de mayor predominio como la cara, la parte de los codos, las nalgas y las rodillas. Y bueno, vemos la imagen de estos nódulos eritematoviolaceos en esa imagen de las nalgas. Vemos muchos puntitos y en algunos de ellos es posible visualizar el centro necrótico. Y en la parte de abajo vemos un codo también con este tipo de lesiones.
Ahora, las tuberculides de la cara, bueno, esta es una entidad que muchos autores no aceptan su existencia porque realmente no, en muchas ocasiones no se puede comprobar la existencia del Mycobacterium. Sin embargo, pues se considera una tuberculides y también se pone en la clasificación. Se presenta en adultos. Estos van a tener o presentar nódulos eritematosos de consistencia firme y pequeños que van a evolucionar por brotes igualmente y se van a localizar en la parte central de la cara o en la región perioral, como podemos ver en las imágenes. Esos nódulos podrían pasar por fácilmente como un acné, lo que también hace un poco más complicado el diagnóstico, pues son elevaciones de la piel que se van a ver eritematosas y pues fácilmente confundibles con un acné. Sin embargo, pues se trata de un proceso infeccioso por el Mycobacterium tuberculosis. Ahora, dentro de los estudios complementarios va a ser importante la prueba del PPD o la tuberculina, esto para comprobar y observar si el paciente ha tenido contacto con este agente infeccioso. Y bueno, se va a aplicar de manera intradérmica una solución con este microorganismo, 0.1 mililitros, y se va a hacer la lectura a las 48 a 72 horas. Después de esto vamos a ver que se ha formado una pápula y vamos a tener que medir el diámetro de induración de esa pápula. Y bueno, tenemos que de 0 a 4 milímetros va a ser no reactivo, es decir, la prueba es negativa. Mayor a 5 milímetros va a ser positiva en aquellos pacientes que tengan desnutrición, en recién nacidos, en inmunodeprimidos, en aquellos que tengan VIH o SIDA. Pero si no tiene ninguna de estas entidades o no presenta alguno de estos cosas, si es mayor a 10 milímetros va a ser positiva para la población en general. Y bueno, esto es importante porque como ya les decía, realmente no es realmente de mucha ayuda, o sea, sí, porque vas a notar que sí ha tenido contacto con el microorganismo, pero gran parte de la población sale positiva a esta prueba porque pues hemos tenido contacto. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico es lo suficientemente fuerte como para no llegar al grado de la enfermedad. Ahora, los estudios que se realizan son orientadores realmente porque es difícil hallar a este microorganismo en los cultivos. Realmente no es fácil inocularlo, y bueno, se van a considerar de mayor utilidad principalmente el cultivo de biopsia, esto en medios apropiados como de Lowenstein para la identificación de este bacilo, el estudio histopatológico que va a mostrar algo muy característico, que es el granuloma, característico de esta enfermedad, la intradermorreacción con PPD, como lo mencioné hace un momento, la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, y la identificación de que va a ser más bien esta PCR, la identificación de la secuencia del DNA del bacilo de Koch. Sin embargo, va a ser una prueba costosa y difícil de realizar en la práctica médica.
por lo que se requiere hacer un estudio completo del paciente. O sea, estos estudios complementarios simplemente nos van a orientar, pero necesitamos investigar otros focos activos de la enfermedad. Puede haber pulmonar o en algún otro órgano, óseo también, por lo que vamos a indicar estudios radiológicos de tórax y vaciloscopías para revelar estas otras zonas que pueden estar infectadas. Entonces hablamos de un diagnóstico de eliminación, o en muchas ocasiones el tratamiento es el que hace el diagnóstico de certeza, es decir, pues tú tienes la sospecha de que es Mycobacterium tuberculosis y das un tratamiento empírico y sin tener la certeza de que sí es eso. Entonces, al ver respuesta al tratamiento, pues a esto se refiere que el tratamiento es el que hace el diagnóstico de certeza. Tenemos otro estudio, la dermatoscopía, y bueno, un ejemplo es en el lupus vulgar, que se van a observar telangiectasias lineales en una base amarillenta o dorada con estrias regulares blanquecinas. Y pues sí, podemos apreciar aquí estas telangiectasias en este fondo amarillento. Podemos verla aquí más claramente. Y pues va a funcionar para detectar enfermedades de acuerdo a patrones como el que les acabo de mencionar para el lupus vulgar. Ahora, dentro de la patología o lo que les decía de los estudios complementarios, la histopatología, pues vamos a encontrar los granulomas, muy característicos de la tuberculosis, y estos se encuentran pues es el tubérculo típico. Va a estar compuesto de linfocitos, células epiteloides y células gigantes multinucleadas de tipo Langhans que corresponden al granuloma tuberculoide. Puede haber grados variables de necrosis gaseosa y de lesiones vasculares. Y pues aquí vemos un ejemplo de un granuloma con gaseosis central. Pues aquí vamos a observar la presencia de linfocitos y de todas esas células coloreadas como púrpuras. Y bueno, hay otro ejemplo, un granuloma tuberculoide. Y aquí vamos a poder observar estas células gigantes de Langhans. Aquí hay una, aquí hay otra, que son características del granuloma. Estos van a ser principalmente una fusión de varios macrófagos que pues a favor de tratar de contener la infección pues se van a convertir en células gigantes. Y por último vamos a tener el tratamiento, que este va a constar de dos fases. Primeramente una fase intensa o bactericida, la cual va a reducir rápidamente la cantidad de bacilos. Esa va a ser su función o su objetivo principal. Y después va a venir una fase de continuación o esterilizante, que va a funcionar como para asegurarnos de que no haya una reinfección o no tome fuerza, es decir, pues sí, acabar con la presencia del microorganismo. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de tratamiento en dosis diarias, que también puede haber en dosis de cada tercer día. Y vamos a tener los fármacos principales: la isoniazida, la rifampicina, la tambutol, piracinamida y la streptomicina. Vamos a tener que la isoniazida se va a tomar 5 miligramos kilogramo día, una dosis máxima de 300 miligramos por vía oral. La rifampicina va a ser 10 miligramos kilogramo día, máximo 600 miligramos por vía oral. El etambutol
van a ser 15 a 20 miligramos kilogramo día, máximo 1600 miligramos por vía oral. Y la piracinamida van a ser 20 a 25 miligramos kilogramo día, van a ser máximo 2000 miligramos vía oral. Y la streptomicina 1 gramo por día, y esta va a ser de manera intramuscular. Ahora, como parte del tratamiento, al principio, al comienzo, se deben utilizar 4 fármacos para evitar las resistencias bacterianas. Principalmente se utilizan la isoniazida y la rifampicina. Este tratamiento de dosis diarias va a ser, por ejemplo, más bien durante 2 meses, o la fase intensa va a ser durante 2 meses, y después se va a continuar con isoniazida y rifampicina hasta completar 6 a 12 meses de tratamiento. Y esto pues obviamente puede variar un poco de acuerdo al estado del paciente, al estado inmunológico del paciente. Y pues la bibliografía.